Bienvenidos. Historias, mitos y leyendas. Cuitzeo y sus alrededores. Radio Oro Morelia, con Baldo Rivera. Conducido por Yacer Castro, Rogelio Ferreira, Freddy Morales, en audio y video en YouTube. Comenzamos. Radio Oro Morelia presenta Historias, mitos y leyendas. Un programa enfocado en sucesos paranormales reales. Te invitamos para que nos escuches a través de las diferentes plataformas digitales que conforman Radio Oro Morelia. Conducen Yacer Castro, Rogelio Ferreira y en audio y video, Freddy Morales. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio donde la realidad se mezcla con lo desconocido, donde las sombras susurran historias y los silencios esconden secretos. Esto es Historias, mitos y leyendas a través de Radio Oro Morelia. Y esta noche, bueno, pues en esta noche vamos a apagar la luz. No se crean, solamente súbale un poquito el volumen, déjese llevar, porque lo que está a punto de escuchar puede no dejarlo dormir. Así es de que le doy la bienvenida al conductor del programa, a nuestro buen amigo Yacer Castro. Mi querido Yacer, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Baldo, un gusto saludarte, como cada viernes, cada noche de viernes. Pues muy contento de estar nuevamente con el auditorio de Radio Oro Morelia, que nos sigue, que es fiel a cada uno de los viernes para escuchar estas historias, mitos y leyendas que les tenemos preparadas. También, bueno, dar la bienvenida el día de hoy. Está acompañando al Yacer en la ausencia de Rogelio Ferreira por cuestiones familiares. No estará hoy en el programa, pero pues ahí está entrándole al quite el buen Freddy Morales. Freddy, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Baldo, bien. Un gusto estar nuevamente aquí en su programa Historias, mitos y leyendas, aquí con los compañeros, y esperamos que les encanten estas historias que van a estar muy buenas. Pues adelante, sin más preámbulo, mi querido Yacer. Te iba a decir suéltate la leña, pero no, suéltate la primera de la noche. No sé qué nos tengas por ahí, porque bueno, algo hay. Yo vi una publicación, la cual compartimos, que esa imagen y todo eso que vimos está espeluznante, ¿eh? Yo por eso no quise pasar para abajo, y mucho menos hacer el programa hasta abajo, que sí teníamos cable para bajar hasta abajo, ¿no? Pero ya con lo que habían comentado previo, no, le dije que no tenía cable grande, pero no era eso, sino que ahora sí, como dicen los del rancho, donde quiera el miedo no anda en burros, mi querido Yacer. Así es, Baldo, dices bien, el miedo no anda en burro. Y bueno, ya comentando lo que tú decías, agradecer a quienes están sintonizando esta emisión más, y que nos sigan a través de 99.9 de FM, a través de las diferentes plataformas digitales de Radio Oro Morelia. Y lo decías bien, Roge de último momento tuvo una complicación ahí que no le permite estar. Hoy nos iba a acompañar Tony, el licenciado Tony Anaya, pero también tuvo ahí un imprevisto y ya no fue posible asistir. Por eso hoy aquí nuestro buen amigo de audio y video, Freddy, me acompaña en la mesa de contar historias. Ya decía Baldo, regresando al programa anterior, en el episodio número 106, si recuerdan, el viernes pasado, estuvimos visitando la casa de la familia Lázaro Vega. Ahí nos recibió el licenciado en historia Óscar Lázaro Vega, quien le mandamos un saludo, y bueno, ya nuestra gratitud a él y a toda su familia por el programa anterior. Nos invitaron ahí, estuvieron contándonos historias, estuvo platicándonos de varias situaciones, sucesos paranormales que les han ocurrido en esa casa y algunos familiares. Pero
específicamente de esa casa, quienes vieron el programa anterior, él nos contó que en la parte del fondo de esa casa que pues sí tiene una longitud un poco larga, de hecho esa casa por la parte de atrás colinda con la parte del salón country, lo que es la parte, ya ven que en la parte de atrás por donde suelen poner los alimentos o esa parte colinda con esa casa, y ahí tienen un jardín muy amplio con árboles, plantas, muy bonito. Ahí esos jardines con piso de concreto de antes y tierra, pasto, o sea, muy bonito ese tipo de jardines de cuitzeo de los 40, 50, no sé, sí, ya de ciertos años. Y nos platicó el licenciado Oscar que en ese jardín, ya hace algunos años, no nos precisó la fecha, pero ya hace, no sé, 15, 20 años probablemente, una tía de él, que era niña en ese momento, le toman una foto con el fondo de una de las paredes que colindan con una vecina, y ya que ven la fotografía, Waldo, Freddy, y el auditorio, pues constatan que detrás de la niña se ve como está parado de perfil una silueta, bueno, no una silueta, totalmente lo que es un soldado, que no se le ve el rostro, pero sí la parte lateral, un soldado que trae un arma de fuego portando, el tipo de vestimenta militar pues es muy parecida a la de los soldados Army de los Estados Unidos de Norteamérica, y que ya que la vieron pues sí se asombraron y les causó mucha extrañeza y pues también temor de quién era, por qué estaba ahí, si no, al momento de la foto pues no estaba, y aparte no correspondía con ninguno de los que habitan esa casa. Y ya después de tiempo resulta que la vecina de al lado, una de las vecinas de ellos, pues tenía un hijo, o tuvo un hijo que estuvo en el Army en Estados Unidos y que murió siendo joven en campo de batalla, que había muerto en una de las batallas allá en Medio Oriente que haya pues, encabezado los Estados Unidos, y que lamentablemente este soldado de origen cuitzense falleció en campo de batalla, en la guerra, y que ella por los rasgos físicos, morfológicos de esa figura que se ve en la fotografía, coincide plena, casi absolutamente con su hijo, y por eso la encontraron como ese origen de, bueno, pues es el fantasma o el alma de ese soldado que falleció en la batalla. Y si se fijan, el día de hoy por la mañana les compartimos ese par de imágenes que tuvo a bien, y que le agradecemos al licenciado Oscar que nos las compartió y que nos autorizó para compartirlas con el auditorio. Nada más ahí pixeleamos lo que es la imagen de la niña para guardar ese anonimato, pero ahí quienes no la han visto, vean la publicación de hoy de Radio Oro Morelia. Ahí les compartimos estas dos imágenes donde se ve el soldado. Hay una con más claridad y hay otra que está más oscura, pero aún así se alcanza a distinguir. Ustedes son los mejores comentaristas, su punto de vista es muy importante sobre las fotografías. Igual, si ya las vieron, les agradeceríamos si nos hagan algunos comentarios de qué les parecen estas fotos de acuerdo a la historia que ya nos había narrado y que acabo de retomar, y en los comentarios de esta transmisión pues nos los van compartiendo y ahorita los vamos leyendo y platicando. Así es, mi Valdo. Fíjate mi querido Yasser, que ya encontré una historia que bueno me comentó, no voy a decir el nombre porque me pidió que no lo comentara, pero bueno, le vamos a poner nombre. Por ejemplo, el nombre de Toño el Güero. Una historia que me contó, ya hace días se me había olvidado, no sabía dónde la había dejado, pero ya la encontré. Pero que dice aquí, tengo mensajes, bueno, en un momentito los leemos. Me comentaba él, te decía que, bueno, pues yo le puse con el nombre de Toño el Güero. Me dice que, no sé si la hayan contado ustedes, pero el hombre que camina detrás de ti. Órale. En Cuitzeo,
Como todos sabemos, bueno, hay algo que muchos han sentido, pero pocos se atreven a contar. Pues ahora sí que no tiene nombre, no tiene rostro claro, pero todos coinciden en lo Low mismo. battery. Please Empieza charge. cuando escuchas pasos. Dicen que si caminas solo por la noche, sobre todo por las calles empedradas, que esto es cerca del centro, cuando ya se cerraron las tiendas, cuando ya se fueron los de los puestos de tacos, cuando ya se fueron todos, cuando los perros ya dejan de ladrar incluso, y el aire se siente raro, dice que van a escuchar algo, que van a escuchar sus propios pasos y otros más. Me comentaba, les comentaba yo que bueno, pues le pongo el nombre de Toño, don Toño, que regresaba tarde de una fiesta, que eran como las 2 de la mañana, y venía medio cohete, caminando por una calle larga, sin alumbrado. Está hablando, perdón, me decía que hace como unos más de 20 años. Entonces, solo luces por allá muy retiradas, de un poste a lo lejos, media amarilla, y entonces notó algo. Empezó a escuchar tac, 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 o sea, sus pasos, pero luego volvió a escuchar otra vez el tac, 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 detrás de él. Entonces, al principio pensó que era alguien más que también venía de la fiesta. Volteó, nadie, la calle vacía, ay, caray, y ni un alma. Siguió caminando, pero me decía que un poco ya más rápido, y que los pasos también, o sea, si él caminaba más rápido, los pasos también seguían igual, más rápido, y el tac, 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 pero que los escuchaba más cerca, muy cerca, pero que sentía él que esos pasos los sentía como muy pesados, como que si fueran a arrastrar algo, me decía. Entonces, pues Toño se detuvo así de jalón, en seco, ¿no? El sonido también que se detuvo. O sea que el silencio, tanto de él como de los pasos, pues fue total, y que en ese momento, pues que ni viento, ni perros, ni nada, absolutamente nada. Y que luego él solamente se preguntó, pero en la mente, ¿quién anda ahí? Pero pues dijo no, mejor que decidió gritar, ¿quién anda ahí? Low battery. Pero Please charge. que no recibió respuesta, absolutamente nada. Pero cuando volvió a caminar, otra vez los pasos regresaron con el tac, tac, tac. Y ahora, pues no venían de la parte de atrás de él, sino ya venían justo a su costado derecho. Pero no veía nada, y seguía el tac, tac. Como si alguien caminara del lado derecho, pero me decía él que pegadito a él. Y pues algo invisible, porque volteaba y no veía nada, y a ambos lados, pero más al lado derecho, que era donde se escuchaba, y que no veía absolutamente nada. Entonces, pues don Toño empezó a rezar, porque bueno, es otro amigo que me la contó, ¿no? Empezó a rezar, a caminar más rápido, pero que dice que de repente empezó a sudar frío, y entonces sintió una mano en su hombro. Low battery. Please charge. Dice que se le sintió que se le fue la sangre hasta abajo, dice como que si se me hubiera helado la sangre, porque esa mano, pues dice que no estaba ahí para detenerlo, que estaba ahí para inclinarse, y que además hablarle al oído, o sea, susurrarle, y que le dijo, no voltees. Y dice que en ese momento, pues Toño sintió un aliento podrido, como algo muerto. Y lo peor, o sea que fue que sintió otra cosa,
algo caminando ya del otro lado, como que si no fuera uno, sino como que ya fueran dos, uno del lado derecho y otro del lado izquierdo. Entonces que Toño corrió como nunca en su vida, o sea, sin mirar atrás, sin pensar, solo correr hasta que llegó a su casa, llegó, abrió, cerró la puerta, se metió y se quedó en silencio, pero que al ya cerrar todo, que empezó a temblar él, temblando. Entonces pensó que pues que ya había pasado todo, ¿no? Dijo, no, pues ya, y que todo había sido su imaginación, sobre todo por las copas que se había tomado y la noche, que hasta dice que hasta la borrachera se le quitó, hasta que escuchó del otro lado de la puerta otra vez el tac, 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 o sea, pero ya más suave, que un poco ya más finito. Entonces que le dijo, ábreme, pero que ahora más cerca, con la voz más clara, pero que se escuchaba como que si estuviera contenta, se escuchaba la voz. Entonces, por lógica, que no abrió, que se quedó en su casa rezando hasta que amaneció. Al día siguiente que salió, y en la tierra justo fuera de su puerta había huellas, no de zapatos, sino de pies normales, ¿sí? Que eran como pisadas largas, como torcidas, y que había muchas, o sea, muchas, demasiadas había, como si algo hubiera estado caminando, como si alguien hubiera estado caminando ahí, pero sobre todo decía que como que si alguien estuviera caminando ahí toda la noche. Desde entonces dice que ya no sale tarde, ya no, dice, pero eso no lo salvó, porque a veces incluso dentro de su casa, que aún todavía se escuchan pasos. Esto fue en una de las calles principales, rumbo a Moroleón, es la calle Morelos. Así es de que, pues, eso cuenta. Así es de que si escuchan alguno o alguien que camina contigo, pues nunca te detengas, nunca voltees, pero sobre todo, mi querido Yasser, nunca dejes que te toque, porque el que camina detrás de ti, pues no siempre se queda atrás, que a veces solo está buscando el momento para ponerse en tu lugar. Esto fue lo que me comentó mi amigo, y es un señor ya, pues ya de 78 años. ¿Qué me dices al respecto, mi querido Yasser? Impresionante, impresionante. ¿Por qué no lo habían escuchado, No, es que hay tantas historias, lo hemos platicado a lo largo de los diferentes episodios de este programa, tantos casos, tantas experiencias pues, fuertes, de miedo, como esta, que ir solo, caminando a altas horas de la noche, y empiezas a sentir esos pasos que te siguen, debe ser escalofriante. Te decía, se me heló la sangre, pues echemos a volar la imaginación que nos estuviera pasando, ¿qué sentiríamos? Claro. ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Qué haríamos? Pero al final de cuentas no supo quién fue, ¿verdad? No, pero imaginó. Pero ya es lo que él me decía, es que ya me tocaba a mí, porque pues nosotros ese día coronamos, éramos padrinos de bautizo, y nos tocó coronar. Entonces, pues yo, la verdad es que yo tenía ganas de tomarme otros, y pues ya se prende uno, y le dije a mi esposa y a mis hijos, ya váyanse por delante, yo ya en un ratito me voy. Pero para eso eran las 10 de la noche en que se retiró su esposa con sus hijos, y pues él con los que se quedan a recoger y con los que se quedan a seguirla, pues le siguió hasta las 2 de la mañana, y fue justo en ese momento cuando empezó todo eso. Y que ya era que todos los demás, dijo, y es que yo me quedé pensando, porque los que se quedaron todavía tomando, porque ya, la verdad, yo ya sentía que no llegaba a mi casa, porque sí me puse cohete. Entonces dije, no, yo ya me voy, y nadie más se salió, yo solamente me quedé, y me está hablando de que fue esa boda ahí en la posta. Entonces, pues imagínate, mi querido Yasser, pues qué historias, me contó otra, pero voy a checar dónde, a ver si está por ahí mismo,
también muy interesante, pero esta me encantó muchísimo porque... No, es que es escalofriante, Sí. ya lo decía. Y fíjate que en relación a esto que de escuchar pasos, recuerdo una historia porque... No bueno, battery. tú te viniste, Please Valdo, charge. tú no estuviste, pero el día viernes... Hace 8 días. Hace 8 días, ahí en la casa de la familia Lázaro Vega, después de que se acabó el programa, cuando tú saliste, ingresó mi papá. Ajá, sí, Y sí. estuvimos tomándonos un café, se hizo como una rueda con toda la familia Lázaro Vega, Ajá. y entre tomando un café, un té, unas galletas, una botanita que ahí amablemente, y les agradecemos, nos hayan compartido, muy bien atendidos, hay que decirlo. Empezaron a contar historias y también acá mi papá empezó, oye, pues esto, y a él que le encanta también contar, quienes lo conocen saben que le encanta este tema. Por eso tal vez yo lo heredé o de ahí me nació, lo he dicho en algunas ocasiones, y contó una historia que me parece que ya le he contado en el programa ya hace mucho tiempo, pero la quiero retomar Low battery. porque tiene un poco de Please relación charge. con lo que dices, ¿no? De alguna manera. En el centro, él tendría unos 30 años en aquel tiempo, yo creo, o más joven. Estaban jugando baraja, póker, como 8 personas adentro del billar de mi tío Raúl, ahí en el centro, en la avenida Juárez. Estaban jugando baraja, apostando un poco, estaban bien entrados en la baraja. Era un tiempo donde se desvelaban, se amanecían jugando los juegos del azar. Y recuerdo que me decía, creo que don Ricardo Orozco, mi tío hermano de mi papá Raúl, creo que uno de los Uribe, 2 Uribes estaban, pero no nos dijo qué nombres de quién de los hermanos, pero digamos pues de paz descanse Armando, Tune o Alfredo, No battery. Please charge. alguno de ellos 2 fueron los Uribe, y otros más que pues mi propio tío. Bueno, estaban como 8 personas ahí jugando al azar, a la baraja, y en eso, Valdo, Freddy, empiezan a escuchar su mesa donde ellos estaban, estaba como a unos 2 metros de la entrada principal, de las puertas. Ya ven que ahí antes tenía, me parece que 2 puertas de entrada, ahora hay que entrar por la parte, una puertita, y suben a la parte superior, ¿no? Antes era abajo. Y empiezan a escuchar que empieza a caminar un taconeo muy fino, pero como de esos zapatos bostonianos de antes, de estos de Catrín, así muy elegantes, que al caminar se escucha como tritura, como arenitas, que va triturando, son muy característicos su sonido. Entonces ellos empiezan a alertarse, dicen, ¿será la policía? ¿Quién estará? Temiendo pues que porque están jugando, a lo mejor alguna autoridad ahí pues quería llegar y recriminarles, o alguien que los quisiera asaltar. Y empezaron a poner atención y las pisadas, incluso veían la sombra de una persona por debajo, por las ranuras de las puertas de la parte inferior, cómo iba hacia allá, y a los límites de donde está la propiedad del billar se regresaba al límite pues que colinda ahí con Don Nico, lo que era el Super Don Nico en algún tiempo, carnicería, y se volvía a regresar y se volvía, y que fue de varios minutos con esa incertidumbre y ese ruido, que mi tío, que era el más como valentonado, mi tío Raúl, el que le dicen el Piojo, con todo respeto, dijo, a ver, y ahorita vamos a ver quién es este hijo de tantas, porque si nos va a querer hacer algo, pues de una vez vamos a, como dicen por ahí, que no hay que darle, que no hay que retardar, ¿no?, lo que va a suceder. Pero cuando ve que ya va la sombra a llegar casi a la puerta, él ya estaba de pie esperando abrir la puerta. En cuanto va a pasar la sombra y el taconeo seguía, él abre rápido la puerta para ver qué, y en eso entra una puerca como de proporciones grandísimas, o sea, una puerca de, no sé, 150 kilos o algo muy inusual y de tamaño muy grande. Un cerdo negro,
Pero bueno, era una puerca porque tenía los pezones. Pero negra, 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 o sea, peluda, o sea, algo impresionante, pues hasta cierto punto horrendo, si se le puede decir. Pero la puerca entró y se empezó a meter hasta el fondo donde estaba el baño, en la esquina del sanitario. Y que sí se quedaron. Y pues la puerca era la que hacía ese ruido. Si veíamos la sombra de una persona que iba, venía y el ruido era pues de un zapato, de un calzado, pues se quedaron, bueno, y empezaron a preguntarse, ¿y la puerca de quién es? A estas horas, ¿de dónde salió ese puerco? Y empezaron, oye, pues vamos a tocar a los vecinos. No, empezaron todos. ¿Por qué no la matamos? Nos la hacemos carnitas y mañana nos la comemos bien a gusto por ahí en alguna parcela, en algún lugar. En la mezquitera, que era muy común en aquel tiempo, recordarán, ya creo que ya es algo que se ha ido perdiendo en nuestras tradiciones. Antes era muy común de, vámonos a comer a la mezquitera, el domingo, el sábado, que una carne asada, que algunas tostadas, que algo. Pues en aquel tiempo todavía se hablaba de eso, de ir al potrero, ya en este lugar. Y ahí tenían por ahí unos cuchillos o una navaja. Intentan matar al animal y no podían. Entonces dicen, vamos por creo que está conectada Tina, por su hermano de Tina. Si no mal recuerdo, así me platicó, que le decían la muerte, con todo respeto. Vamos por él. Era de primo. Primo, más bien, primo de los Álvarez. Sí, cierto. Vamos, que él, que tiene, pues ahora sí que la variedad de cuchillos, venga. ¿Qué falta? No, es que me estoy acordando de una historia que me contó también. Venga, la mate y pues nos llevamos la carne para que él prepare pues las carnitas para el día de mañana, el festín, porque ellos se estaban imaginando un comelón, una comida basta y pues una fiesta. Van, lo traen y entra y ve el animal y se queda Álvarez. Pues esto, ¿de dónde lo sacaron? Esto pues parece irreal. Bueno, él saca el cuchillo, va subiendo de tamaño los cuchillos que llevaba y no pueden darle matarile hasta que con mucha batalla, con mucho estar ahí pues intentando y haciendo maniobras y con todos ayudándole a sujetarlo, pues logra darle muerte, pero le costó mucho trabajo. Dice, no podía penetrar la piel del cerdo, era pues un cerdo muy la piel muy dura, o sea, no, algo increíble, algo rarísimo. Pues ya que la mata, que cuando la están matando pegaba unos lamentos, pero feos, o sea, más que parecer un animal, parecía una mujer, como la Llorona, como algún lamento de esos tenebrosos de fantasma. Y ya que la matan, pues dice, ayúdenme, vamos a llevarla a la casa, la vamos a destazar. La empiezan a destazar, la cuelgan y ya más tarde, cuando regresan y ven, dicen, ¿qué pasó? Ya la carne negra, como si estuviera un poco echada a perder. Dicen, no sé qué está pasando, yo creo que así no se puede. No, ande, tú haz las carnitas y así no las comemos. Órale, pues que duró en el caso horas y horas y horas y horas y no quedaban las carnitas y se preguntaban qué está pasando, que el mismo Álvarez decía, pues esto qué, no es normal, o sea, lo doble de lo que cuesta o implica cocinar unas carnitas le estaba llevando. Con mucho paso del tiempo lograron estar ya por allá en la tarde y dijeron, pues ya, vámonos, se las llevan y al quererlas pues degustar las ven todas negras así como putrefactas, o sea, hasta olían mal, y que dicen, no, pues ya nadie, todos un vomitadero, nadie le quiso entrar, y que al último les tocó ir a tirar las carnitas al basurero. Dicen, pues todo pasó, y les quedó ahí porque algunos de los más viejos que se encontraban les dicen, es que saben que esto no es cosa buena, seguramente por haber estado jugando, por estar a altas horas de la noche
pues fuera de casa, pues nos mandó una lección el diablo o alguien que pues que no es de este plano terrenal. Pues así les pasó y escucharon también, no como lo cuenta tu amigo que te compartió la historia, pero sí que empezaron escuchando las pisadas también. Estás escuchando historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Amigas y amigos de Radio Oro Morelia, estamos de regreso. Vamos a leer unos comentarios. Algunos tal vez ya no los lea porque no se me alcanza, se me perdieron. Van comentando y se van perdiendo. Pero para todos ellos una disculpa si no los puedo mencionar. Evelia Ramos, hola, buenas noches. Jóvenes, saludos, pues buenas noches Evelia, muchas gracias. Rolas Cruz, hola, buenas noches, saludos a todos ahí en la cabina, está interesante el tema. Pues muchas gracias, que les esté gustando, Rolas. Eduardo Chávez, saludos amigos desde California, saludos hasta California, el buen Lalo. Esmeralda Lundes, hola, buenas noches, también ibas a contar lo que les pasó el viernes pasado, amigo. ¿A qué historia te refieres, Esmeralda? Porque ya estuvimos platicando el pasado pero recuérdame tantito, a lo mejor ya la comentamos y no te tocó escucharla. Escríbeme, no, porfa, escríbenos sobre cuál, porque creo que ya habíamos contado lo que nos pasó, pero si no, pues para recordarlo, porfa. Pandita Paguen, hola, saludos chicos, pues saludos a Pandita. Y pues hay más historias, Valdo. ¿Quieres contar la que te compartieron o contamos otra de las que tenemos pendientes? Tú dinos. No, pues cuéntatela. Bueno. Y enseguida, mientras es que no la encuentro. Ok, en lo que Valdo vemos a ver si encuentra. Si no, aquí hay muchas, no nos preocupemos por historia. Porque algo que hay que decirles es, ya les había platicado, afortunadamente hemos tenido un buen número de invitados y prácticamente hemos estado con invitados y eso pues enriquece bastante el programa. Pero sí, no habíamos tenido tiempo para contar algunas historias que nos han ido compartiendo y que se van quedando. Y esta ya yo creo que un par de meses que me las compartió un amigo que sigue el programa, que vive él cerca, a espaldas del del Panteón de la Concepción, y que me pidió que no dijéramos su nombre. Me dijo, en anonimato, cuenta las historias, un par de historias, pero son cortas, pero no digas mi nombre, nada más di para el buen amigo de la Conce. Pues saludos al amigo de la Conce que sigue el programa, esperemos lo vea, porque cuando me las contó a lo mejor él esperó en el siguiente viernes y pues ya de eso llovió. Hay una disculpa que nos hayamos tardado, pero bueno, ahorita las voy a contar. Resulta, esta historia, la primera historia le pasó a su papá. Dice que allá hará unos 20 años o más, su papá, agricultor, campesino, allá teniendo una parcela allá delante de Jeurco, allá para la zona de Sang y Jeurco, de esa zona allá de Potrero, donde hay ejido todavía que pertenece al ejido de Cuitzeo. Su papá se levantaba muy temprano, como muchos de los campesinos, para ir a labrar la tierra antes de que amaneciera. 3, 4 de la mañana, 5 ya estaba levantándose y encaminándose, porque era a pie, era caminando. Ahora hay más maneras de hacerse llegar, de trasladarse. No, él lo hacía a pie, con dificultades, con esfuerzos, pero así se ganaba el pan, día a día. Pues en una ocasión se levanta, no sabiendo qué horas, ve que todo estaba muy oscuro y se encamina, dice, híjole, ya se me hizo tarde. Pero al salir de su casa, el señor ve ahí en la Conce, en las calles, pues no hay nadie ni barriendo la calle, está muy alta la oscuridad todavía. Pues si yo tengo entendido que ya son casi las 6 de la mañana, pero no se fijó bien la hora. Él como que se equivocó, interpretó mal el tiempo, y él sale y se encamina con rumbo hacia un día más de jornada a este lugar donde les comento. Pues fue avanzando y a manera que él iba caminando, algo sentía, parecido a la historia que nos comentó Valdo al inicio. Tú cuando va a pasar algo, cuando sucede algo de esta naturaleza sobrenatural, como que tú andas primero intranquilo,
como si tu cuerpo presintiera la descargas de energía, adrenalina o de nervios que vas a presentar. Yo no sé si es una manera natural de nuestro cuerpo de prevenir, como de prepararse para lo que va a pasar, como si ya tu cuerpo, sin tú saberlo, al menos conscientemente, de que algo puede pasar, tu cuerpo ya lo alerta, sabe que va a suceder algo que va a repercutir en tu estado emocional, de salud probablemente, y que necesita como generar ese anticuerpo para que pues cuando sucede pues ya no te cause esos ahora sí que impacto o consecuencias de mayor calado. Él sigue, pero no entiende por qué. Escucha el viento muy fuerte, muy frío, como si susurrara el viento cuando él va pasando y caminando, y los árboles se azotan, las ramas se golpean contra la pared unas con otras, haciendo un juego de sombras pues espeluznante. Pero el Señor, pues de fe y algo que hacía a diario, pues y muy valiente, pues siguió caminando. No le dio mayor importancia, aún y que pues algo le hacía sentir que no estaba del todo normal como un día cualquiera. Sigue caminando a pesar de sentir estas sensaciones extrañas en su cuerpo, en su mente. Y ya cuando va a llegar al panteón de Jerico, donde se cuentan tantas historias, algunas ya las hemos platicado aquí, empieza a escuchar un bullicio y empieza a ver que ahí por donde está la altura ahora del arco, frente al cementerio, sobre esa calle, no recuerdo ahorita el nombre, venía un contingente, una peregrinación, una procesión de gente, con velas, con lo que parecía ser un féretro, como que iban a llevar a alguien a sepultar al panteón. Se le hizo muy raro. Dijo, caray, a estas horas, pues ¿qué horas son? Pues no es normal. Y la gente en lo suyo, rezando, bulliceando, empezaron a cruzar la calle, y él pues como que esperó, se detuvo para que pasara el contingente, y al momento de que ya iban transitando las últimas personas, pues él avanza, voltea a la izquierda pues para contemplar y empieza a ver cómo se van desvaneciendo las personas en las bardas y en la puerta del cementerio, al grado de que se queda completamente solo, y del bullicio de la gente que acaba de ver un buen número de personas transitando el camino al panteón o cruzando hacia el panteón, porque lo cruzaron, ya no había nada, ni funeral, ni peregrinación, ni nada. Pues le entra un pavor y como puede se regresa. Ya al llegar a su casa advierte que eran las 3 de la mañana, que le había jugado el tiempo una mala pasada. Y esto escalofriante le pasó a este señor, papá de este amigo de la Conce que nos ha narrado la historia. Y otra le sucedió, esta es más corta, pero a él dice que en una noche que uno de sus hijos, él estaba con su esposa, esto hace algunos años, hace menos tiempo, que uno de sus hijos es músico en alguna de las bandas del pueblo, no me precisó si la de la Conce o pues ya han cambiado hasta de nombre las bandas, pero probablemente alguna del barrio o de otra de las bandas. Pues Cuitzeo es rico en cuestión de géneros y de agrupaciones musicales, y que no llegaba, había tenido alguna tocada, y él y su esposa muy inquietos porque pues ya era noche, ya era la 1, 2 de la mañana, si no mal recuerdo. Pues él preocupado porque su hijo jovencillo, pues no le pudiera pasar algo. Estaban muy al pendiente, se asomaban, se le paraban, se asomaban a la puerta, abrían, entraban, y en una de esas tantas, cuando ya estaban ahí casi entrando en el corredor de la casa, empiezan a escuchar un lamento largo, lastimero, horroroso. Es el lamento de la Llorona. Ese de que no tiene fin, y que los perros empiezan a ladrar y se quedan mudos, y el viento, que todo ruido ambiental se paraliza, se muta. Pues empiezan a sentir ese escalofrío que produce esa sangre helada, como lo decías, Waldo,
que produce el llanto de la Llorona. Veían una sombra que pasaba por los cristales de la puerta de la calle, cómo pasaba y se oía el lamento, lo que para ellos pensaron que era la Llorona. Y fueron unos minutos breves, pero que parecían eternos. Y a los pocos minutos entra el hijo, como si nada. Ya llegué, papás. Se oyó un ruido, Waldo. Sí, se escuchan como pasos. Como que te pegaron en la pared, o como si estuvieran pegando en esta pared. Sí. Y lo curioso es que aquí ya hay un baldío. ¿Sí escuchaste, verdad? Se oye como que están pegándole aquí a la barda. Sí, como cuando nos están así. Pero bueno, es parte de los efectos. Entonces, entra el muchacho y le dice, ya llegué, papás. Y ellos, pues congelados, petrificados. ¿No viste? ¿No escuchaste? No, ¿qué pasó? Pues acaba de pasar la Llorona por aquí. No, pues a ellos, afortunados por un lado de que pues no le pasó nada, ni cuenta se dio, porque al saber que estaba ahí, si han sabido, también les preocupaba eso. Cuando la oyeron, pensaron, y nuestro hijo en la calle, si se la topa, ¿qué hará este ser, este ente? Y pues bueno, otra experiencia pues fuerte, espeluznante que les tocó vivir a esta familia de la Conce, como la que vivió su papá años atrás allá en el Panteón de Jerco. Pues dos microhistorias si queremos verlo, está pero muy interesantes. Fíjate, pero es cierto, real, ¿no? Fíjate de que les voy a contar una historia de las que se oyen entre los pescadores de Cuitzeo, de esas que se dicen en voz baja cuando el agua está en calma, pero el miedo anda suelto, mi querido Yacen. Me la contó también don Toño, el pescador de toda su vida. Me decía que, dice los viejos pescadores de Cuitzeo, que hace muchos años, cuando el lago todavía estaba más lleno y oscuro, que hubo una noche en la que el diablo decidió salir a tentar a los hombres en el agua. Que eran como las 3 de la mañana, más o menos, 3 de la madrugada, como dicen ellos, que la luna apenas se reflejaba sobre el lago, y que pues eran 3 pescadores que de hecho ellos se reunieron ahí donde, pues si sabes dónde vivían mis papás, ahí en la esquina, ahí vive un señor que se llama don Pablo Vega, que ahí se reunían antes de las 3 de la mañana, porque de ahí se fueron hacia el banquito, el famoso banquito, y dice que de pronto escucharon un llanto, pero que era un llanto de un niño, y que bueno, se preguntaban que si escucharon eso, y que otra vez el llanto, pero que el segundo llanto ya fue mucho más cerca. Y que bueno, pues que entre la neblina pues ya ves que ahí en ¿cómo se le llama? La vuelta y todo eso, ahí enfrente está aquel famoso banquito. Haz de cuenta como que si fuera una islita de Tule, ahí se ve de la Piedra Grande hacia enfrente. Que vieron la silueta de un niño pequeño, pero descalzo, con ropa muy vieja, muy mojado, pero aparte temblando, y que le dijo, que le gritó, muchacho, ¿qué haces aquí solo? Que le dijo don Toño, y que el niño no respondía, que solo lloraba con la cabeza agachada. Y uno de los pescadores con buen corazón, que se bajó de la canoa, porque eran canoas, no eran lanchas, y caminó hacia él, y ahí empezó todo lo raro, me decía él, porque cada vez que se acercaba, el niño de momento parecía que más lejos, más retirado, y que le dijo el señor, no te muevas, que le gritó, que le dijo, no te muevas, pero el niño que levantó la cara, y dicen que me dijo pues que no tenía ojos, que no se le veían ojos, que solo 2 como huecos negros, pero profundos, haz de cuenta como el fondo del lago. Y que bueno, pues que uno de los pescadores pues que se quedó helado, porque pues el niño dejó de llorar, pero
al dejar de llorar, que empezó a reír, pero que era una risa delgada, así como burla, que no era de este mundo. Entonces, pues que los otros pescadores desde la canoa vieron algo peor. El niño empezó a crecer y que sus brazos se alargaron, que su cara se torció, y de su espalda salieron como sombras, como alas, haz de cuenta, como alas, como humo, más o menos. Entonces que le gritaron: súbete. Ese no es un niño, que le gritaron los otros dos, que le gritaron: súbete, ese no es un niño. Pero pues ya era demasiado tarde, porque el niño le pegó al pescador, como que si lo hubiera abrazado, y que en ese momento que el agua empezó a moverse, sola, y dicen que el lago, que como que vieron como que si se abrió, como que si respirara, y una fuerza muy fuerte así jaló al pescador, al que fue a ver al niño, pero que lo jaló más allá del banquito hacia adentro, como que si fuera rumbo para Cuamio, y que ya al amanecer de ese día, pues ya en la madrugada, que se escucha, que dicen que se escucha otra cosa también en el lago, pero que no solo es el llanto del niño, sino la voz de un hombre pidiendo ayuda, y que además pues que ya le decían, porque era pues alguien pidiendo ayuda, pero que le decía: niño, es un niño, no te acerques, y que le dijo: es el diablo, no te acerques. Entonces, pero desde entonces, bueno, me decía don Toño, que los viejos, entre todos ellos, bueno, a estas alturas ya, que ellos aconsejan que nunca, a los pescadores, pues, que decían que nunca acerquen la lancha a un niño en el lago de noche, y que no respondan si te llamas, aunque te llamen por tu nombre, que no respondas. Entonces, y que si escuchas el llanto, que mejor, decía él, que remar al contrario, en lugar de ir para adelante, mejor remar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Eso me la comentaba. Vaya, pues fíjate que de esto de un niño, Freddy, a mí me habían comentado ahí en el Calvario, que a tres, ya hace mucho tiempo, a tres campesinos ahí del barrio, que andaban ahí en la Piedra Grande, no igual que esto, pero se dice que cuando se oye el lamento de este niño, de un niño, incluso aquí en el centro, en Cuitzeo, es muy conocida esta historia, que es porque pues es el diablo. Y a estos campesinos les pasó, venían de la Piedra Grande, pues, parcelas estaban por esa zona. Ajá. Y que también en la madrugada o en la noche, no recuerdo, que ven pero sobre el piso un bebé envuelto y pues con una sabanita, algo, y llore de meses, no sé, 6, 7, 8 meses aparentemente el bebé. Se acercan y ay, ¿qué tiene? ¿Quién lo dejaría? Y lo carga uno y lo ve y empieza a dejar de llorar el niño y empieza a carcajearse, primero a reír y luego a carcajearse, y que le dice: ¿te gustan mis dientitos? Y pues unos colmillotes del niño, y un bebé de meses, pues lo avientan de la impresión y se van corriendo, y el niño rice, ahí se quedó. Por fortuna no lo siguió y ya no regresaron a esas horas al lugar, pero qué coincidencia, ¿no? También coincide por la zona, porque está ahí en esa zona, la Piedra Grande. De hecho, se dice que ahí está la Cueva del Diablo, se dice, ¿no? Que tiene esa conexión de ahí con la cueva aquí de Tarimoro del Diablo, que hay esa conexión de como si fuera un túnel. Lo desconozco si sea real, pero bueno, se comenta. Pues vamos a un corte y seguimos, porque tenemos otras historias aquí que tenemos para contarles. Estás escuchando Historias, Mitos y Leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, Mitos y Leyendas. Regresamos. Estamos de regreso. Vamos a leer unos comentarios. Esmeralda Cervantes, buenas noches, chicos. Gracias, señora Esmeralda. Saludos. Roberto Lázaro, Baldo enfoca ya ser. Me parece que por ahí ya se solucionó eso. Bueno, no, todavía no. A ver, Baldo.
la enfocada, porque en los comerciales luego se le pasa a Baldo regresar el enfoque para acá, pero bueno, ya aquí Freddy está viendo. Lourdes Mascote, muy buenas noches jóvenes, saludos desde Chicago, saludos hasta la buena señora Lourdes que está en Chicago, una buena seguidora del programa, como cada uno de los que están comentándonos y sintonizando el programa. También Oliver, que nos sigue, gracias, saludos al buen Oliver hasta Jerco. Pues acabamos de contar una historia de ahí, de Jerco, del panteón ahí, de esta procesión que le tocó a este señor de la Conce. Pues sí, en cada una de nuestras comunidades, de nuestro municipio, ocurren tantas cosas, pues de misterio, tanto históricas como también de índole sobrenatural. Les voy a contar una historia que ya tiene mucho, creo que la platiqué, bueno, no, yo no, de hecho nos la contó, en paz descanse, nuestro amigo Lucho Hernández Juárez, nos la contó en una de sus visitas, de una niña del santuario, una niña que se aparece en el templo del santuario. Ya no le alcanzamos a contar en el programa especial a Lucho, ya no alcancé a contarla por el poco tiempo y porque había muchas historias que él nos compartió y que estuvimos narrando ese día, pero quiero volver a contarla porque me parece interesante, como todas las que nos dijo en sus visitas. Nos comentaba Lucho que un día 9 de septiembre de un año que no recordaba, pero que ya hacía algún tiempo, en aquel tiempo que le sucedió esto, todavía vivía doña Mari, su esposa, que eran las vísperas de lo que es la festividad de San Nicolás. Recuerdan que la fiesta de San Nicolás es el 10 de septiembre, entonces era el 9, ya estaba oscuro, ya había ido a cerrar las puertas del templo de Santa María Magdalena, se disponía a cerrar las del santuario. Venía acompañado de su esposa, doña Mari, en aquel tiempo. Entraron al santuario y al ir cruzando la puerta de reja, ven que 3 niñas como de entre 8 y 10 años estaban jugando a la comidita ahí, a las afueras. Entraban y salían al templo, pero en el umbral del templo de Nuestra Señora de Guadalupe. Se les hizo extraño porque pues no estaban acompañadas de un adulto, no las conocían, pues no. Y bueno, y aparte la apariencia que vestían de ropajes, los vestiditos que traían las niñas eran como muy antiguos, como pues de allá de principios de siglo, abombados con estos listoncitos, los colores medios descoloridos, o sea, un tipo de tela que ya no es acostumbrada en estos tiempos. Pero bueno, ya no le prestó mayor interés, se metió a la sacristía, empezó a pagar, a cerrar, a acomodar, para dejar el templo listo para el día siguiente. Y sale y las vuelve a ver y les dice: niñas, ya váyanse, ya voy a cerrar. Ellas seguían jugando, entrando, saliendo, y ya él había cruzado y dice: ay, se me olvidó en la sacristía algo. Pues se regresa con su esposa a la sacristía, ahí estaban los niños, y vuelve a salir, y ya cuando sale ya no estaban las niñas. Entonces dijo: se fueron. Antes de cerrar la puerta de la reja, ya había cerrado la puerta principal del templo, la de madera. Ahí va pasando mi tía Angelita, me recuerdo que cuenta, Angelita Uribe, y que traían unas semillas, unos cacahuates, y se ponen ahí a platicar. Allá ven que ahí hay como un tipo escaloncitos o barditas ahí para sentarse muy a gusto en la entrada del santuario. Y empiezan a platicar, a conversar, a degustar esta botanita muy a gusto. Y de repente se acuerda y dice: las niñas, pues quién sabe.
Dice que ya después de unos minutos terminan, salen, cierra la puerta de la reja, le pone un candado, porque ahí siempre tiene un candado, cierra bien y se va. Al día siguiente se encuentra a una señora y le recrimina a don Luis, a Lucho. Le dice, oiga Lucho, ¿qué cree que pasó? En la noche de ayer, ya en la madrugada, como a la 1 de la mañana, más bien, venía el señor Seferino, decía que su papá de esta persona, no recuerdo el nombre, le dijo, es adorador nocturno. Él venía de una vigilia que se celebró en Piñícuaro y llegaba noche, porque antes se llegaba más noche. Sí. Entonces, él al cruzar por fuera del santuario, cuando ya iba a su domicilio, se percata que la puerta de reja estaba de par en par. Y pues él la cerró como pudo, le puso algún lazo o algo pero que le dijo a esta señora, cuando veas a Lucho, porque tú lo ves más seguido, dile que pues que tenga más cuidado, que porque, pues ¿por qué pasó eso? Le pueden robar, puede pasar algo al santuario, a los objetos sagrados, bueno. Y que Lucho asombrado le dice, no, eso no puede pasar, a lo mejor no vio bien tu papá, porque yo me cercioré que cerré con candado y no estoy equivocado. Bueno, está bien, como quiera, tómelo o pues que no. Dice el bueno, pues de todos modos voy a poner más cuidado y voy a cerciorarme que siempre lo haga así, pero bueno, él en que lo había hecho bien y ella en que pues que no. Pasan unos días y se encuentra a su sobrina Mela. Y le dice, tío, ¿por qué dejó la puerta del santuario abierta? Yo me tocó verla en la mañana. No me digas eso. Si yo pues vi. Pues entonces le preguntó a su esposa María y luego a mi tía que se la encontró. Oye, ¿tú viste que yo? Sí, nosotros Low battery. Please charge. Pues sabe qué pasaría. Y lo curioso es que él va y cuando le dicen y pues estaba cerrado, ¿no? Pero bueno, se quedó como algo de, pues, ¿qué pasaría? Pero pasan los días o semanas y se encuentra una señora de las que van muy seguido al templo. Órale. Ya te aventaron la puerta. Ya tomaron la puerta, No quiere salir. Es la de la calle, Freddy. Es que nos aventaron la puerta, pero bueno, es el viento. No quieres salir, hasta afuera, mi Freddy. Bueno. Entonces. Oye, ¿no quiere salir Freddy? No, pues tiene miedo. No quiere salir. Acompáñalo, Aldo. Sí, déjame acompañarlo porque si no quiere salir. Bueno, entonces, acabo la historia. Se encuentra esta señora que era muy habitual a ir a la iglesia y le dice, oiga Lucho, he escuchado lo que dicen, porque ya ven que también en esto no falta que empiezan los chismes y que empiezan a decir, no, que dejaron la puerta, que las criticaderas, decía él. Y le dice, yo sé que le dijeron esto, que por qué no pone más cuidado, etcétera. Pero yo creo que ya sé qué pasó. A ver, cuéntame. Fíjese que un día, al mediodía aproximadamente, yo me encontraba en el santuario haciendo oración en las bancas de adelante. Y de un momento a otro no supe de dónde salió de la sacristía una niña como de 10 años con un vestidito así, tal y como la vio Lucho. Se la describió como él la vio. Y iba tarareando, cantando y una cancioncilla como infantil. Cruzaba y se iba al otro muro y regresaba y bailaba, o sea, brinconeaba. Ya ven cómo las niñas, este brinco así como muy infantil, pero de ronda, de juegos de la ronda de San Miguel, de este tipo. La veía que entraba, salía y ella inquieta. Y en una de esas que voltea y deja de rezar porque ya la estaba inquietando, y la señora voltea y la ve que no pisaba, que flotaba. Dice, ay, hijo de la verdad.
Y en eso la niña atraviesa el muro del lado derecho, por donde hay un montón de placas que dicen de que ahí hay cuerpos sepultados. Y en eso se desaparece, atraviesa la pared y ahí se desaparece. ¿Qué fue eso? Low battery. Please charge. Pues sí, pero ¿quién fue o qué? Pues no sé. Freddy, fíjate otra vez. Fíjate, por la de madera, Freddy, se escuchó que sonaba. No andará. ¿Sí se escuchó que hicieron esto? Pero bueno. Híjole. Es que Fíjate, Freddy. ya necesitas invitar al padre, ya sea Ezequiel o al padre Sí, ¿no? Luis Enrique, que te vengan a bendecir. Está bien raro, ¿eh? Primero la puerta de la calle, ahora ¿qué pasó? Que te vengan a bendecir, Valdo, porque sí, algo pasa. Pero bueno, la señora le toca presenciar esa niña cómo se desaparece, cómo iba flotando, pues sale aterrada del santuario y le dice a Lucho, ¿sabes qué? Yo creo que te hizo esa mala jugada, es la niña. Y ya también le comentó que ella investigó y vio que pues entre tantas criptas que hay ahí, pues no tantas, pero sí hay algunas, para ser más preciso, pero sí hay ahí, entre ellos los padres Escutia. Dice que alguien le dijo que por ahí creo que estaba enterrada o estaban los restos de una niña, y ella ató cabos, dijo, pues probablemente es el fantasma de esa niña, y que es la que le hizo la travesura a Lucho, paz descanse, de abrirle las puertas del santuario cuando él sí las había dejado cerradas. Y Lucho dijo, pues sí, porque yo la vi cuando nos íbamos, y se desapareció, y ya dijo, pues fue eso. Y hay quien cuenta, o hay muchos que cuentan, Valdo, Freddy, que en el santuario les ha tocado ver en distintos horarios pues el fantasma de una niña que se desaparece, que atraviesa, que anda ahí rondando, brincando, cantando. Si hay quien le ha tocado, escríbanos, cuéntenoslo, porque pues es interesante. Estás escuchando Historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Ya volvemos. Historias, mitos y leyendas. Regresamos. Estamos de regreso y en la parte final de nuestro programa de Historias, mitos y leyendas. Amigos, no olviden sintonizarnos por 99.9 de FM y por las diferentes plataformas de Radio Oro Morelia. Pues seguimos. Ahora, a ver, vamos a contarles. Bueno, pues también, si recuerdas, Freddy, el viernes pasado, una historia que ya hace rato creo que tampoco platico, pero que nos contó ahí mi papá, que hasta me dijo, no, es que tú le cambiaste esta versión, pero ya le dije, pues es que no me habías platicado eso que nos contó ahí. Pues luego pasa eso con las leyendas, cuando nos pasan cosas o historias, a veces en el momento o cuando la cuentas se te olvidan detalles, y con el paso del tiempo recuerdas, esto no lo había dicho, y fue algo de eso, pero déjenme traer esta historia a la memoria. Esto le ocurrió a mi papá y a mi mamá allá por los 2002, 2005, algo así. Venían de la ciudad de Morelia en la camionetita que en aquel tiempo tenía una chiquita, una Datsun de los 70s, una verde, a lo mejor alguien la recuerda, y venían los dos me parece que fueron al médico, y llegaron ahí a la gasolinera de Cuto. Ya eran como iban a dar las 10 de la noche. Me platica mi papá que él venía con mucha hambre porque no habían tenido tiempo de comer, que él ya traía un hambre, ya se venía imaginando y saboreando unos tacos ahí del Portal en aquel tiempo. Low battery. Please charge. Llegan a la gasolinera, empiezan a cargar combustible y se acerca el despachador y le dice, oiga, ¿cuánto le va a poner? Pues ponle 200, algo así. Oiga, esta señorita o señora joven, como de unos 30, estaba ahí una mujer parada como de unos 30 años, con una apariencia pues desalineada, pues pero que no se veía mal, o sea, me refiero a que pues tenía, se veía, dice él, pues como que
es una persona atractiva, sí, pero sí muy desalineada, muy desasiada, con el cabello largo y todo grifo, revuelto, y que traía un carrito de esos de mandado muy deteriorado, de esos de llantitas de metal, y traía una bolsa con Low empanadas. battery. Please charge. Empanadas. Y le dice el señor, oiga, no ha vendido nada, cómprele algo. Y en eso se acerca la señora y ande, cómpreme algo. Y que él sí traía mucha hambre y que ya le iba a comprar. Pero ve la bolsa y la ve como que la bolsa manchada de, pues como de suciedad, y que aparte estas empanadas estaban como muy quebradas ya, como de días, como si estuvieran acedas. Y que él pues le entró esa desconfianza, pues cuando ya algo ya no se te antojó, ¿no? Que te agarra esa grima, que dices, no, ya, no, asco si quieres verlo así. Dijo, no, pero en otra ocasión, gracias. Se retira la señora hacia atrás, hacia las bombas de despachar, y el despachador le dice, ¿para dónde va? ¿A Cuitzeo? Es que ella también va para allá, ¿por qué no le echa un aventón? O sea, Low un metiche, battery. pues, Please charge. o ayudándole, pues, buscando ayudarle. Porque la señora no pedía, no decía. No decía nada. Como que con cierta timidez. Y ya le dice él, sí, dile que sí. Y le dice a la señora, hey, que te lleva. Sí. En eso, hasta mi papá dice que le dijo a mi mamá, recórrete tantito al medio para que se vaya ella. Pues aquí, apretados cabemos los tres. Pero que ella no, que pega un brinco, avienta el carro para la cajuela, pues una cajuelita chiquita, o la caja más bien, no cajuela, la cajita, y se trepa, pero como de una manera muy juvenil, o sea, con mucha agilidad y fuerza, y se sienta, pero se pone así en la cabinita, se sujeta así como yendo como parada, o sea, o hincada, pero así. No de manera usual, de que te recargas tú y das la espalda al medallón, ¿no? Y pues que voltean ellos en el retrovisor, porque le decían, váyase con nosotros, que no, que acá me voy. Pues le veían los ojos rojos, una mirada penetrante, el cabello volando. Dice que ese transcurso de la gasolinera de Cuto a Cuitzeo fue eterno, descomunal, pues que de repente volteaban al retrovisor, al espejo retrovisor interior, y le veían la cara así como el viento le raspaba y la hacía ver como viejita, pero no, que múltiples ahí escenas de sombras, juego de luces, impactantes pero terroríficas. O sea, híjole, que hasta el espejo lo movieron para arriba para no voltees ya, y mi mamá también volteaba y la veía, y pues ahí entre los dos, Low ¿quién battery. es eso? Please charge. No es algo normal, pero bueno, estaba ahí, no creo que, pues qué puede ser, una persona rara nada más. Ya cuando iban entrando ahí a la altura de los restaurantes, ya cruzando la calzada aquí en Cuitzeo, antes de llegar a la gasolinera, les pegan la casetita y ¡ey! Aquí abajo. Se frena rápido, casi la avienta pues porque se frenó a prisa, y la señora se avienta un brinco para caer hasta abajo. O sea, ni siquiera que se baja, no, pega un brinco desde la caja hasta... Tampoco estaba muy alta la camioneta, pero de todos modos requería cierta agilidad. Y jala el carro y se va, le dice gracias, y se va con rumbo como a la carretera de San Agustín, Mariano. Y él le dice, allá no hay nadie, ¿quién le va a vender? Ya hasta cerraron el changarro, refiriéndose al foco rojo. Pensó que a lo mejor iba, porque pues no había, y más pues que él dice que tenía un buen ver, pues mal aseada, pero no estaba fea, y joven de alguna manera, rondaba los 30. Entonces dice, pues a lo mejor va para allá, pero ¿qué? Le dijo, no, iba chiflando un chiflido como muy fúnebre, muy peculiar. Pues sí, se le enchinó la piel a ambos, pero dije, él traía más hambre que miedo, dicen por ahí. Y dice, vámonos. Y avanza, e incluso que le dijo a mi mamá, ¿te bajas o te vas? Dijo, no, vámonos. Ahí se van él ya se iba saboreando los tacos de la Chabela cuando vendía en el portal.
Si recuerdan, pues mucho tiempo ahí, el buen amigo Chava Pérez, ahí tenía su puesto de tacos de cabeza y bueno, ya hasta se me antojaron, Baldo, unos tacos. Y es viernes para acabarla, no podemos, tenemos que respetar la cuaresma, la vigilia. Entonces, que él llega, se estaciona, Low está mal battery. porque ya trae un Please hambre, charge. ahí a la orilla, frente al portal, y baja con mi madre, y baja, y le dice, hey, prepárame tantos, tenía unas 2, 3 personas en ese momento, y en eso se levanta la señora, y deja un plato de lo que parecía que comió tacos, y agarra el carro y se va, como que si no quisiera toparse con mi papá, y emprende así de manera diagonal, cruza el portal, en lo que él viene así, llegando de la esquina, ella por la parte de atrás va cruzando los pilastrones para no topárselo, y empieza otra vez el silbido ese fúnebre, feo, horroroso, y que él se queda, caray, pero si es señor, oye, Chava, esta señora aquí no puede, pues, ¿cómo que estaba comiendo, cenando, qué? Sí, pues ya tenía un ratote aquí como 1 hora y de hecho ni me ha pagado. A ver. Low battery. Please charge. No, pues si yo acabo de traerla de Cuto y la acabo de dejar. Para empezar no pudo llegar antes que yo. Y más si dices que ya tiene tanto tiempo. Pues no sé. Ahí va mi papá detrás de ella. Al parecer la Chabela también. Pues van y ella se encamina hacia la esquina para agarrar la Lázaro Cárdenas. Ahí por donde está la papelería Marinela, Nupi. Ella dobla como ese silbido burlón y fúnebre, y ya casi la alcanza a mi papá, y pues creo que atrás Chabela también para cobrarle, así me la platicó, y él da vuelta y ya no estaba. Desaparece. Y le tocó vivir eso. Entonces, pues él nos la estaba recordando el otro día, y ahorita pues dije, bueno, pues hay que volver a contar. ¿Cómo ves, mi buen Baldo? No, es que sí, la verdad es que sí, hay muchísimas historias. Low battery. Please charge. De hecho, este señor que te comento tiene mucho más historias, muchísimas, pero lo que pasa que sí, pues hay que dedicarle toda una tarde, porque lo importante es que las cuento despacio para estar anotando, ¿no? Pero de todas maneras hay que dedicarle toda una tarde y... Pues Baldo, invítalo. Si no lo quiere contar en el programa, desde luego. No, ya está grande y no deja a su esposa sola. Pues dile que un día, que ojalá nos permita que nos reciba, que tengamos tiempo, coincidir ahí en una fecha y poder que nos comparta sus historias para después compartírselas al auditorio, Sí, que es lo que me imagino le gustaría al auditorio, escuchar esas historias de este señor, de tu amigo, y que bueno. Low Pues, battery. Please charge. Es así como entre, como entre sombras, mi querido Yasser, entre susurros, entre relatos, de verdad que nos erizan la piel, que nos enchinan la piel. Pues ya llegamos al final de esta noche en Historias, Mitos y Leyendas de Radio Morelia. Se pasó rápido, mi querido Yasser, Freddy. Fueron pocas historias, pero se pasaron rapidito, la verdad, y fíjate de que yo estaba recordando algo que hace muchísimos años platicó mi papá, de lo del niño que se le salen los dientes y todo eso, que eso le salió también, le pasó a un hermano de mi papá, a mi tío Bruno en paz descanse, que también andaba por ese rumbo pescando, pero que él sí lo tenía en los brazos y tratando de arrullarlo, y que fue cuando le salieron los dientes, los colmillos y todo eso. Pues recordarás, Baldo, perdón, no sé, la tragedia que le ocurrió a un trabajador de la luz de la Conce, que le tocó verlo, cargarlo y sí, que lo maldijo, ya lo hemos platicado, y que cuentan que terminó de manera fatal. Pero bueno, no sé si nos da tiempo para platicar un poco o ya la contamos después. Pues yo creo que ya la contamos después, mi querido Yasser. Así es de que gracias de verdad por permitirnos entrar hasta sus hogares a través de las diferentes plataformas digitales que conforman Radio Morelia, hasta sus pensamientos, y por dejarnos, sobre todo, mi querido Yasser, Freddy, acompañarnos
en este viaje donde lo desconocido cobra vida y lo imposible pues se vuelve posible. Así es de que recuerden, no todo lo que se cuenta es mentira, mi querido Yasser, y no todo lo que parece tranquilo es o está Low en paz. battery. Please charge. Así es de que, pues si esta noche escuchan algo extraño, si sienten que alguien los observa, o si en la oscuridad alguien llama por su nombre, pues piénsenlo 2 veces antes de voltear, porque hay historias que no terminan cuando se apaga la radio, mi querido Yasser. Así es de que, mi querido Yasser, muchísimas gracias por el episodio número 206, ¿verdad? 7. Muchísimas gracias, mi querido Yasser. Pues al contrario, Valdo, a ti que a través de Radio Oro Morelia nos permites que viernes a viernes estemos platicando de este apasionante pasatiempo y que además es promover la historia, el patrimonio intangible de lo que es este patrimonio inmaterial del pueblo, de la región, como es este folclore, las historias, la crónica oral, a través de la cual nuestros ancestros, nuestros padres, abuelos, bisabuelos y las nuevas generaciones, porque siguen ocurriendo, así es, siguen pasando estos sucesos, pues nos han ido enriqueciendo con estas leyendas y mitos e historias que perduran en el tiempo y que deseamos sigan estando por mucho más en lo que es la memoria histórica de nuestro pueblo. Pues Freddy, gracias también que me acompañaste. Pues ahora todos andamos enfermos, yo también ya vengo saliendo. El pasado, ¿se acuerdan? Me daban lapsos de tos. No, ayer Freddy me saludó y pues, ¿ya te contagió? Sí. Y ahorita tuve que ir por un poco de agua porque ya se me estaba resecando de tanto hablar. Así es de que, mi querido Yasser, mi querido Freddy y toda la gente que nos escucha, pues qué les puedo decir, y cuidado sobre todo con lo que anda suelto, mi querido Yasser, porque cuando cae la oscuridad es cuando hay que tener mucho cuidado. Muchísimas gracias, buenas noches, si Dios nos permite, nos escuchamos el próximo viernes en más historias, mitos y leyendas de Radio Oro Morelia. Por hoy ha sido todo, pero te invitamos a escuchar nuestra próxima edición de Historias, Mitos y Leyendas. Todos los viernes de 8 a 9:30 p.m. en Radio Oro Morelia.